Señor presidente, en el caso de la señora Dina Boluarte, la incapacidad moral se ha evidenciado desde el primer día que asumió la presidencia. La represión y asesinatos como respuesta a la protesta social y la falta de cumplimiento a su palabra de realizar el adelanto de elecciones que el país exige y demanda. Las muertes durante la protesta social tarde o temprano van a ser, señor presidente, una cuestión sobre la cual la señora Boluarte y el señor Otárola tendrán que responder ante la justicia. Pero el día de hoy son otras las razones que también fundamentan esta moción de vacancia. El 14 de marzo, y vamos a recordar los hechos uno por uno, el programa La Encerrona informó que la presidenta de la República usaba 15 relojes distintos, entre ellos un reloj Rolex. Ante esta denuncia, el 15 de marzo, la señora Boluarte responde: lo que tengo es fruto de mi trabajo. El artículo en particular es de antaño y lo uso muy eventualmente. Esta, señor presidente, constituye la primera mentira, porque de la historia profesional de la señora Boluarte no se registran ingresos que justifiquen contar con relojes que superan los $20.000, ni se trataba de un artículo de antaño, porque de acuerdo al acta de allanamiento de la Fiscalía se encontró el certificado de un Rolex adquirido en el año 2023. Pero estas mentiras no solo arrastran a la presidenta, sino que han arrastrado también al conjunto de ministros de Estado, evidenciando la indignidad moral para el cargo de la señora Boluarte. Por ejemplo, la ministra de Vivienda, que desliza que la ex ministra de Vivienda, la ministra de Vivienda, que desliza que el Rolex de Boluarte podría ser una réplica. E incluso Jania Pérez de Cuéllar cuenta que en un viaje a China ella misma había adquirido un modelo Bamba del reloj. Esta fue la defensa. Incluso el premier Adrián Sen, que ha tenido que salir constantemente a los medios de comunicación a responder por su presidenta, minimizando el caso y denunciando el correcto actuar de la Fiscalía, de la Policía, de la prensa durante este allanamiento. Del mismo modo, señor presidente, el 24 de marzo se conoce mediante el diario El Comercio un informe de la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera de la SBS, de noviembre del 2022 sobre las cuentas bancarias de Boluarte. Y este informe analiza información entre el 2016 y el 2022, es decir, hasta que la señora Boluarte ejerció como vicepresidenta y ministra, y señala que sus cuentas habrían registrado numerosos depósitos en efectivo y transferencias cuyo origen es desconocido y que podrían estar ligadas al delito de lavado de activos, debido a que esta información no tiene sustento ni se registra en declaraciones juradas. Al momento de esta investigación de la UIF, la señora Boluarte tenía 11 cuentas en el BCP, las cuales habrían recibido entre todas 1.1 millones de soles. Y según el informe de la UIF, porque continúo, ninguno de estos ingresos habían sido consignados en la declaración jurada que Boluarte presenta ante el jurado sobre sus bienes y rentas el 2018. En fin, más información, pueden ver ese informe, que por cierto en otros casos y para otros presidentes fue causal inmediata de vacancia también. Recordemos el caso del señor Kuczynski, que primero mintió, salió el informe de la UIF y finalmente fue vacado. Pero bueno, sin hablar del doble rasero, seguimos con los hechos. Otro grave hecho revelado en las últimas semanas por la prensa es la pérdida de ocurrencias del domicilio o del cuaderno de ocurrencias del domicilio de la señora Boluarte. Se trata de una libreta con datos respecto de las personas que ingresan a su domicilio, el tiempo de sus visitas, sus direcciones, sus placas, así como los movimientos de la mandataria y su familia dentro y fuera de su casa. Horas después de la desaparición de este objeto, el cuaderno fue hallado en la vía expresa, pero la información reservada originalmente contenida en ese cuaderno podría haber sido alterada, cosa que afectaría a las futuras investigaciones. Y esta conducta de encontrar cuadernos perdidos, esta conducta de no asistir a la Fiscalía, esta obstaculización, señor presidente, de parte de la señora Boluarte ha sido evidente desde el primer día, como lo reveló la propia Comisión de Fiscalización, en donde el fiscal Hernán Mendoza Salvador informa que la señora Boluarte ha frustrado hasta en 4 ocasiones la diligencia de exhibición de los relojes, dado que no ha permitido que se lleve a cabo esta diligencia ni en Palacio de Gobierno ni en su domicilio, cosa que no pasaba en otras épocas. Seguimos con el doble rasero, pero vamos a seguir describiendo más bien los hechos.
Esta obstaculización produjo también el allanamiento de su domicilio, porque no se abría la puerta del domicilio, y del Palacio Presidencial el último 26 de marzo, pero lejos de asumir una actitud de colaboración con la justicia, la señora Boluarte vuelve a utilizar a sus ministros para minimizar el caso, acusa a la Fiscalía de acciones fuera de la ley, amenaza al personal policial a cargo del operativo. Hemos visto a un ministro del Interior decir que la policía actúa mal. Es una barbaridad, pero es una barbaridad política, presidente, y continúo con los hechos. Se revela también ayer por la prensa que se confirma que Wilfredo Oscorima, gobernador regional de Ayacucho, compró en Casa Banquero el 31 de mayo del 2023 este reloj Rolex, ¿no es cierto?, de determinado modelo, y que ese mismo día se registra su visita a Palacio de Gobierno. Dos son las coincidencias que saltan a la luz en esta nueva revelación de la compra y de la visita que se hacen el día del cumpleaños de la señora Boluarte y con uno de los modelos identificados por la prensa. Ahora, este regalo, y no hace falta, ¿no es cierto?, más dedos de frente, había supuesto a su vez una serie de favorecimientos al Gore Ayacucho a través de las asignaciones presupuestarias del MEF. Ya hemos visto 66.6 millones de soles para la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, 15.7 millones para la construcción de la carretera Luricocha-Pachanca y 100 millones para un estadio en Ayacucho. Y sin duda el señor Oscorima se ha convertido en el favorito de la presidenta y del MEF. Señor presidente, no sé cuántos funcionarios aquí pueden decir que tienen ese nivel de cercanía y favorecimiento. Y como se indicó al inicio, estos recientes hechos no son los primeros los que ponen en cuestión la capacidad de la señora Boluarte para mantenerse en el cargo. Hay otro informe de las observaciones sobre la situación de los derechos humanos en el contexto de las protestas en el Perú el 7 de diciembre del 2022 al 15 de septiembre del 2023 de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en donde se señala, como confirman los informes de las autopsias, 47 de los 50 civiles muertos recibieron disparos en la parte superior del cuerpo. Esta actuación de la señora Boluarte, señor presidente, ha llegado hasta el extremo de que culpe a las víctimas y a la población que se movilizaba democráticamente en contra de su régimen. Y con el mismo cinismo que le permitió tolerar y ser cómplice de la muerte de 50 peruanos que se movilizaron en su contra por falta de legitimidad, hoy le miente al país respecto a los bienes que ostenta como si nada ocurriese o hubiese ocurrido. Mintió sobre sus bienes, mintió sobre colaborar con la justicia, mintió cuando hablaba de los pedidos de rendición de cuenta, que esto era por su condición de ser mujer. Y finalmente, cabe señalar que en la presente moción, señor presidente, se han descrito hechos concretos realizados directamente por la presidenta de la República, Dina Boluarte, y no testimonios de terceros que faltan ser corroborados. Así que es procedente tramitar este pedido de vacancia por incapacidad moral permanente. Yo acabo con una sola parte de mi sustentación, señor presidente. Y aquí no se trata de desestabilizar el país, aquí se trata de estabilizar el país, salir de esto para poder darle el piloto, el motor a la reactivación económica, a las cosas que realmente le importan a la gente, a la seguridad para poder pasear tranquilos por las calles, a la salud. Tenemos, presidente, más de 16 millones de personas que se encuentran en situación de inseguridad alimentaria. Tenemos problemas de extorsión y sicariato que se han incrementado en el último año y medio de gestión de la señora Boluarte. Tenemos en el sector mujer 12% más de tasa de feminicidio, señor presidente. Y si todo esto político de actuar y los hechos que están siendo investigados no son motivo para la causal de vacancia, yo no sé qué se está esperando de parte de este Congreso. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista. En estas últimas 2 semanas se ha visto cómo la que personifica a la nación no puede sustentar, justificar y tampoco ha declarado a la Contraloría de la República cómo es que ha adquirido una alta gama de relojes, en este caso de 6 relojes, Rolex, pulseras y otro tipo de joyas que, reiteramos, no puede ella justificar, porque sería fácil, señores, poder ella mostrar los documentos que acrediten cómo los obtuvo, cómo es que los tiene en su poder. Asimismo, en los últimos días ha salido algunas informaciones y específicamente el día de ayer la Casa Banchero ha señalado que el 31 de mayo del año pasado un gobernador regional compró un reloj Rolex.
Y coincidentemente ese día es el cumpleaños de la señora Dina Boluarte. Y coincidentemente este gobernador regional de Ayacucho fue a visitar a Palacio de Gobierno entre las 4 y 5 horas de la tarde. 7 días después, Dina Boluarte, muy oronda, mostraba en este caso este reloj Rolex. El reloj Rolex que hasta el día de hoy, como señalo, no puede sustentar cómo es que lo ha adquirido y que como personifica a la nación, debe ella, por lo menos en respeto al pueblo peruano, señalar y decir cómo los ha obtenido. Y que lo haga acá, donde nosotros siempre decimos el primer poder, la representación nacional, efectivamente estamos de todos los departamentos del país. Que venga y nos explique, que venga y que nos informe, y que muestre las pruebas de cómo ella ha adquirido todos estos relojes, que en un primer momento dijo que fue parte de lo que había comprado con el esfuerzo de su sueldo. Y hay que señalar que muchos de estos relojes son de última generación, modelos actuales, que obviamente no podría haberlo comprado, en este caso, hace décadas atrás o hace años atrás. Entonces vemos cómo se viene cayendo las mentiras que señaló la señora Dina Boluarte en un momento, en un afán de justificar de dónde provenían, en este caso, estos relojes de alta gama. Es necesario que podamos dar, reitero, el voto para que ella venga a explicar a esa representación nacional y por ende a todo el pueblo peruano. Muchas gracias, señor presidente.